Hola oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar con Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF, en un momento en que pues el CIDICSEF está recuperando su memoria porque nos ha dejado el fundador que hace 50 años, en el año 1975, puso en marcha esta iniciativa del CIDICSEF, del Centro de Difusión Investigación de la Cultura Sefardí, que diriges tú desde entonces, Mario Eduardo Cohen, y José Menacé nos ha dejado estos días. Hola y bienvenido a tu casa, Radio Sefarad. Qué gusto, es un honor para mí estar con los amigos de Radio Sefarad. Soy uno de los fanáticos de la radio y felicito siempre a Radio Sefarad por su labor cultural extraordinaria. Bueno, justamente, lamentablemente, falleció esta semana José Menacé, que fue el factotum, el iniciador del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CICSEF como sigla, justamente hace 50 años, y a él se le debe gran parte del impulso original de la institución, él era abogado, pero le gustaba mucho la literatura y era un gran intelectual que sobresalía en el conjunto y tenía grandes ideas de hacer un centro de investigación gigante, que bueno, la realidad nunca llegó a ser gigante, pero su idea, su liderazgo fue importante para iniciar toda esta actividad, ¿no? Y bueno, en el año 75 se juntó con Eleonora Noga Alberti, que era en aquel cantante, y con el licenciado Moisés Sarfati, un estudioso, politólogo, y comenzaron la actividad con algunos cursos, modesta, y con los años fue creciendo. Hubo mega actividades impresionantes, como en el año 92, por ejemplo, se hizo nada menos que en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, un teatro icónico. Hicimos el Congreso Sefarad 92, en que vinieron 30 y pico de investigadores de todo el mundo. Luego fue publicado en actas. Y así como eso, mega actividades como exposiciones, la de Maimónides recorrió casi toda América Latina, e inclusive Estados Unidos y Canadá, en su versión inglesa y francesa. Y exposiciones América Colonial Judía. Y en el año 96 hicimos América Colonial Judía, una exposición en el Palais de Glace, también un lugar famoso de Buenos Aires. Y así como eso, la creación de la biblioteca, con la presencia de Isaac Nabón, fue su mentor. Una biblioteca que ya tiene 4.000 volúmenes dispuestos para todos los investigadores del mundo que quieren entrar. Y bueno, y así tantas esas actividades y otras menores, como diríamos, como intrepidez. Vale recordar que creamos la publicación sefárdica, que ya tiene 24 números, y que tiene, bueno, uno de ellos lo dedicamos a Borges, judaísmo e Israel. Intrépidos porque trabajar en un tema como Borges, dos o tres desconocidos que entramos en el tema. Y bueno, el éxito fue muy grande. El libro Borges, Judaísmo e Israel, está en internet, si los que después podemos dar los datos. Y se hicieron 5 reediciones del mismo. Es decir, quiere decir bueno, que fue interesante, ¿no? Y tiene, inclusive
lo recomendó María Kodama, que fue gran amiga nuestra y siempre recomendó el libro. Y así también la relación de Sábato con el judaísmo y temas de historia, de literatura, de... este año vamos a hacer en agosto el 10º Simposio Internacional de Estudios Sefardíes y viene gente de otros países y se crean las nuevas ponencias sobre todas estas cosas. Pero lo interesante es comentar el año 75 cómo eran los estudios en aquella época. En aquella época había digamos, un desierto en materia cultural. No había libros sobre el tema de la cultura sefaradí, no había, y los libros de historia eran contados con la mano, no había cátedras de estudios sefaradíes en ninguna parte. Era como prácticamente un desierto. La idea de Pepe, de José Menasé, de empezar con todo esto, empezó a abrir caminos, es decir, eh, también simultáneamente en otras partes del mundo lo hicieron y por ahí por el año 92 fue una explosión de publicaciones en materia de historia, cultura, literatura sefardí. Y, y, y debo decir también que después de la década del 90 los estudios sefardíes en el mundo se han reducido. No es no es el auge que tuvo en la década del 90, pero bueno, son por etapas. Y bueno, eh, en materia del judío español publicamos libros en judío español y que era interesante que el año 2017 ya existe ahora una academia del judeo español en Israel que está reconocida por la RAE. Es decir, fueron seguramente nosotros y otros tantos institutos los que fuimos creando ese interés en el mundo por el judeo español. Cabe señalar que ni los judíos sefardíes les interesaba el judío español, lo consideraban una lengua española mal hablada. Nuestra propia gente no la valoraba. Es decir, eh, por suerte está cambiando toda esta tendencia y hoy hay, no diría un auge, pero por lo menos una minoría, una pequeña minoría en el mundo que lo estudia, que lo analiza, que genera nuevos trabajos, etcétera. Pero hace 50 años no la había, digamos, había era un desierto en toda esta materia. Ujú. Si te interesa, hablamos sobre algunos de los que nos ayudaron en todo esto, Claro. porque esta idea fue creciendo y se incorporaron nueva gente y nuevos investigadores. Por ejemplo, la licenciada María Cherro de Azar se ocupó de hacer la recopilación de todas las comunidades sefardíes de Buenos Aires, es decir, la historia de cada una de ellas, de los judíos marroquíes, de los judíos del Imperio Otomano, de los judíos de Siria, de Alepo, de Damasco. Escribió 11 libros sobre todo esto. Lo vamos a presentar en un mes en la Embajada de España. Después, una compañera nuestra, Graciela Teba de Rivas, se ocupó de recopilar canciones y grabadas y no grabadas, sobre todo el área musical, y hay diríamos, no sé, discoteca, llamémosle así, ahora que ya ahora no son discos, pero discoteca en CXF dedicada a todo eso. Y después, bueno, Beatriz Musali se ocupó de la biblioteca, ya tiene 4.000 volúmenes catalogados y hay muchos todavía por catalogar. Bueno, una compañera nuestra, Ellen Kutkowski, hizo un libro, se recopiló, interesante, recopiló durante 9 años
las relatos de distintos, de lo que pasaba en el Mediterráneo antes de la llegada de los sefaristas a la Argentina. Y lo analizó por festividad. Por ejemplo, la festividad de Pesaj en Marruecos, la festividad de Yom Kippur en Estambul, la festividad de, bueno, etcétera, alguna, el Tu Bishvat en otra parte. Él lo recopiló y se llamó Érase una vez Sefarad, se llama el libro icónico de Len. Bueno, otros colaboradores, muchos se fueron incorporando. Eleonora Nogalberti, cantante, investigadora. Pues, bueno, otros que son colaboradores, como, bueno, tienen trabajo diario, diríamos, como Leonardo Abadi, Benny Schneider, como ¿cómo se llama? Por ejemplo, Ilan Busni, que nos ayuda en los Zoom, Jimena Chervis, esta investigadora. Tuvimos, bueno, fallecido nuestro querido Mauricio Stamati hace 6 7 años. Nos ayudó en todas las mega exposiciones que hicimos en el Botánico, bueno, en el Palais de Glass, en el Museo de Larreta de Buenos Aires, etcétera. Y todas esas exposiciones después circularon por el interior y algunas por el exterior. Y todo es un trabajo voluntario y sin recursos. Todas las primeras épocas lo hacíamos eh, prácticamente. Bueno, la Federación Sefaradí Latinoamericana fue la que creó la idea del SIDICSEF, de la cual José Menacé fue fundador. José Menacé fue el fundador y José, digamos, y los primeros recursos vinieron de FECELA, que siempre alguna colaboración hizo, Federación Sefaradí Latinoamericana, que ahora está su sede como es en México. Eh, el impulsor de todo esto fue José Menacé, abogado, intelectual, traductor, escritor, bueno, desde aquella época hasta su fallecimiento siempre estuvo, digamos, en la primera época fue el presidente durante unos 20 y pico de años y después pasó a ser presidente honorario y siempre colaboró con nosotros y dando ideas bueno, y otras cosas. Lo interesante es que Benacer era un sionista profundo, un estudioso también de la Shoah, de la cual fue vicepresidente del Museo del Holocausto en la Argentina. Y así como eso, también hizo actividad política, creando con otra gente el movimiento sefardí sionista en la década del 80 en la Argentina. Cabe recordar que, pequeño detalle, la comunidad sefardí de la Argentina es la más importante de América Latina, pero hasta hace 50 años nadie se ocupaba de ella, nadie tenía interés en ella. Y entonces, bueno, el CIDICSEF vino a cubrir ese espacio, ¿no? Se habla entre 40 y 70 mil judíos que hay sefarditas en la Argentina. No hay ninguna como cifra confirmada, pero es una comunidad importantísima que estaba olvidada por los propios judíos, ¿no? Que si no lo hago por mí, ¿quién lo hará por mí? Dice el Talmud, ¿no? Nosotros mismos fuimos los que, que abrimos esa puerta, ese camino para que, bueno, nuevas generaciones se dediquen a eso. Entre paréntesis, hay ahora un CIDICSEF joven, de gente joven
que va a, que se ha hecho, se llama la Comisión CIDIC Joven, que está empezando a trabajar para reemplazarnos a nosotros muy pronto. Bueno, y esas son algunas de las cosas que han ocurrido y que como curiosidad, el año 85 se cumplían el aniversario de Maimónides y fuimos a la ciudad, a la ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad, y le pedimos que debía haber una plaza con nombre Maimónides. Y bueno, Menacé, Elías Salem y yo fuimos ahí y descubrimos que justamente en la avenida Córdoba de Buenos Aires había quedado una plazoleta que no tenía nombre. Córdoba al lado de la Facultad de Medicina, al lado del área más cultural de la Ciudad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, de Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Odontología. En esa área, bueno, entonces nos propusimos darle el nombre Plazoleta Maimónides y con la suma de casualidades conseguimos que en aquel momento el secretario de Obras Públicas era judío y se interesó en el tema. Bueno, en síntesis, en 2 semanas conseguimos nada, que la plazoleta Maimónides en la calle Avenida Córdoba y José Evaristo Uriburu llevara el nombre de nada menos que Maimónides. Y eso fue poco, porque propusimos a todo el continente ya con ese antecedente se hicieran calles, plazoletas, bueno, avenidas, etcétera, con nombre Maimónides. Y en 4 o 5 lugares de América Latina se crearon en calles, las tenemos registradas, calles con nombre Maimónides, sí. Que Ujú. bueno, que es un sabio que no debemos olvidar que es un sabio universal, ¿no es cierto? Un cordobés universal. Bueno, y ese es un panorama rápido de lo de toda la actividad que está en camino. Hemos tenido eh, con apoyo generalmente de la Embajada de España. Hemos tenido cantantes, investigadores que han venido a la Argentina y han hecho giras por América Latina. En este momento está por venir Paco Díez, que ustedes lo conocen, Ujú. vendría en el fin de abril. Y así como eso, nos están proponiendo hacer una exposición que ustedes la deben conocer, que es la Edad de Oro de los Judíos Y Al-Ándalus. de Al-Ándalus, ¿sí? Y bueno, y eso sí, bueno, estamos trabajando también en nuevas publicaciones. Eh, en síntesis, la actividad no se para pese al dolor que tenemos en este momento de recordar a José Menacé, nuestro presidente y el iniciador de todo este proceso. Ujú. Si tenés alguna pregunta más, estoy siempre a disposición. No, no, simplemente yo recojo el guante de lo que mencionabas de las calles, porque aquí en España, en las calles, en los sitios de origen, por ejemplo en Córdoba, creo que existe la calle Maimónides, pero aquí en Madrid echó de menos una avenida Sefarad, por lo menos, aunque sea en un sitio un poco alejado del centro, porque ya todas las calles tienen nombres prácticamente, pero yo creo que el nombre de Sefarad tendría que estar en el callejero de España mucho más representado. Pero de todas maneras, vamos a seguir adelante reivindicando este pasado común, que también significa un futuro común para los judíos y el mundo de habla hispana, como lo ha sido siempre. Muchas gracias por atendernos, Mario Eduardo Cohen, y nuestro saludo y el abrazo efusivo a la familia del difunto José Manasé,
que ha abierto el camino, ha iniciado ese camino que, si bien no ha traído que volvieran a hablar ladino o judío español mucha gente, sí que ha llevado a que se reivindique el aporte cultural de los judíos sefardíes al mundo y especialmente al mundo de habla hispana, porque siempre han estado mucho más ligados y ha sido mucho más natural el contacto con las culturas de los países de Latinoamérica. Gracias, Jaime, es un honor. No, Jorge, discúlpame. Jorge, discúlpame. Saludo y felicito Radio Sefarad, que es un puntal en la cultura judía, en la difusión de la cultura judía. Y adelante, eh, somos nosotros fanáticos de Radio Sefarad y esperemos que continúe y continúen los éxitos en Radio Sefarad. Así es, vamos a seguir y también recomendamos a los oyentes que quieran saber un poquito más, no solamente sobre José Menashe, sino también sobre la labor del CIDICSEF, que escriban en la página arriba donde estaba la lupa para la búsqueda, se escriben CIDICSEF, que van a aparecer muchísimos programas, muchos de ellos en judeo español, otros en español moderno, para conocer cuál es esa herencia desde la óptica de los sefardíes en Argentina. Muchas gracias, Mario Eduardo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.